invitado de hoy a Sin Café como excusa nos lleva a la esencia del ser humano. Intenta desmigar el porqué de hacernos daño. El porqué a veces es tan difícil el camino. Lo hace en el largo camino en el teatro Fernán Gómez. Miguel Ángel Quirós, bienvenido a Terón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Empezamos reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees que caracteriza al teatro que se está haciendo hoy, al teatro que estáis haciendo hoy? ¿Estamos haciendo nosotros o en líneas generales? A líneas generales, diría. Bueno, en líneas generales creo que hay una explosión muy grande de creatividad y de artistas que están destacando mucho por su sensibilidad en diferentes ámbitos de la creación. Además, creo que hay muchos artistas que están abarcando temas sociales, temas más relacionados con la estética e incluso temas más emocionales. Entonces creo que ahora mismo en Madrid hay de todo, hay de todo. Y creo que hay sobre todo mucha oferta para sensibilidades diferentes. Qué importante es eso. Sí. Hablamos hoy contigo por una función que está en el Teatro Fernán Gómez, por el largo camino. La verdad es que es increíble cómo acostumbramos a ver los conflictos bélicos como un cúmulo de datos, cifras e incluso imágenes que no nos afectan. Ujú, así es, así es. De hecho, hasta a mí mismo me sorprende la capacidad que tenemos de olvidar y creo que tiene mucho que ver con el capitalismo, que hace que todo se vaya consumiendo de una manera muy rápida y entonces todo lo que nos ha tocado y nos ha trastocado se vaya quedando un poco en el olvido. Sin ir más lejos, la memoria histórica, que sigue ahí después de 70 años siendo el segundo país del mundo donde más desaparecidos hay y que todo eso se olvide, digamos, en las nuevas generaciones. Claro, lo curioso es cuando incluso se nos olvida un conflicto bélico que es coetáneo a nosotros, que estamos viviendo. Nos pasa ahora con Gaza, con Ucrania. Es como Ujú. si, no sé, es como si nos hubieran Claro, y esos son despreciado. los que llegan. Claro, esos son sobre todo los que llegan, porque los que no llegan, o sea, no sé si estuviste viendo las entrevistas que hizo eh, en el montaje de Protocolo de Quebranto, de Una hora menos, que decía que había hasta 30 conflictos activos ahora mismo. Entonces, es sorprendente que nosotros recibamos una información de lo que realmente les interesa a los medios de comunicación que nos llegue. Entonces, por ejemplo, la guerra de Ucrania nos ha llegado porque de alguna manera vienen a ser las personas de Europa, casi. No es Europa todavía, porque creo que meterse directamente, que todavía no lo tengo muy claro, pero sí están colindando con nosotros. Y entonces esto sí nos ha llegado y nos ha tocado, y sobre todo por los sectores que están eh, llegando, me refiero que recibieron mucha más información y se han abierto mucho más las instituciones por este tipo de cosas. Porque creo que la guerra de Gaza, lo que está pasando mucho son las redes sociales y que hay muchas redes sociales que están ampliando, digamos, su capacidad de información para darnos otra información que no sale en medios. Entonces, y además con todo lo que lleva, todo lo que conlleva. Es decir, aquí los que parece que apoyan a Palestina, parece, o de alguna manera te venden desde algunos medios, sobre todo de extrema derecha, que somos casi terroristas, los que apoyamos a Palestina, por lo menos que no se cometa un acto de genocidio en Palestina, que ya se está cometiendo. Entonces, es sorprendente como dos conflictos que tienen repercusiones diferentes, porque en Ucrania no sé los datos. Lo que pasa que sé que en Palestina, en cosa de 6 meses, han matado a casi 40.000 personas. No sé si hubo tantos asesinatos civiles dentro de Ucrania durante el mismo periodo. Entonces, es curioso cómo todos esos datos nos llegan de una manera fragmentada y además los leemos de una manera diferente dentro de de la lectura que nos dan los propios medios de comunicación. Como bien decías, la función se basa en esas entrevistas que fue haciendo Álvaro Vicente a distintos refugiados. Claro, es muy Ujú. difícil cuando uno plantea que no tiene nada, has perdido todo y literalmente no tienes dónde ir. Entiendo que poner todo eso en orden
es muy complicado y no sé si también encuentras como un rasgo común, en realidad, el gran hilo conductor de todos. Pues, pues en realidad el hilo conductor creo que tiene que ver, y según la voy viendo y la voy redirigiendo, porque como obra de teatro siempre está viva, creo que el hilo conductor pasa por dar diferentes versiones y visiones de un mismo conflicto. Y en este caso lo que hacemos es posicionarnos en tres lugares. Y lo que me sorprendió fue que en la sociedad española reaccionaba de una manera y luego los ucranianos vivían la guerra de otra manera y luego lo que había en la prensa se vivía de otra manera. Entonces, creo que el hilo conductor tiene que ver más con lo que el propio público saque en conclusión que realmente, por supuesto, yo como director intento que todo tenga un hilo dramático para digamos, que se entienda o que intentar hacer entender tantas historias. Pero en realidad el hilo conductor pasa por la propia visión de lo que le llega al espectador. No puedo, digamos, definir exactamente, a no ser que sean como los recursos dramáticos para llegar a ese hilo. Es curioso que sean historias tan semejantes en algunas cosas, tan particulares en otras, ¿no? Que Ujú. parece paradójico. Sí. ¿A qué te refieres O sea, con que cuando paradójico? encuentras, sí, que cuando encuentras la historia de un refugiado que tienen realmente historias muy semejantes en el sentido de vivir la hecatombe, el final de tu vida a priori, pero tener que volver a Ujú. empezar, pero a la vez cada historia es tan particular porque no deja de ser una individualidad y también tendemos a amalgamar Claro, como los sí, sí, refugiados. sí, sí, entiendo. Lo que pasa es que esto me genera a mí bastante conflicto personal, porque a Es los complicado, es que ucranianos, es complicado. sí, 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 y esto lo digo con la boca pequeña y con mucho cuidado y respeto, ¿vale? Pero a los ucranianos se les ayudó mucho. Me refiero, había ucranianos que cuando empezó el conflicto, en 2 semanas estaban en un lugar seguro. O sea, me refiero, no ha sido como alguien de Senegal, que ha tenido que recorrer todo el desierto y que ha habido muchas veces que ha durado 2 años todo el viaje. Entonces, lo cojo con mucho cuidado porque sí están destruyendo tu casa. Yo me imagino que destruyeran mi casa ahora mismo y hay algo que se quiebra y que se rompe. Y también entiendo la crudeza y la realidad. Es decir, hay gente que ha perdido a sus hijos en Ucrania. Hay gente que ha perdido todo, absolutamente todo. Y no deja de ser una violación de los derechos humanos el hecho de que porque un chalao como Putin le dé por atacar todo esto, tú pierdas, digamos, tu estabilidad. Ayer mismo hablaba con una mujer ucraniana que me decía, pero ¿por qué están luchando? Dice, esto de alguna manera lo que están haciendo es destrozarnos a todos, rompernos a todos, porque incluso en la zona que están atacando son más rusos que ucranianos. Dice, y están atacando más a su propia gente. Y esto, claro, me genera un conflicto porque digo, vale, o sea, os están destrozando, pero también es verdad que habéis tenido unas facilidades que no es por echárselas en cara, porque no es echárselas en cara, es que quizás tendría que haber una especie de eh, movimiento institucional para que todo aquel que llegue de la misma manera que ha pasado en Ucrania pudiera recibir. Aparte de esto, todo este crisol es verdad que no sabía muy bien qué era la parte que tenía que elegir para contar de todo esto. Todo este amalgama del que hablabas antes me parecía muy difícil, muy difícil. Hombre, lo es porque además la obra tiene varias dramaturgias, lo cual por un lado es muy enriquecedor, pero a la vez también entiendo que a ti como director te obliga a generar una unidad. Total, y me he vuelto loco. Me he vuelto loco por las sensibilidades, porque claro, Manuel Benito escribe de una manera y además no solo es que escriba el mismo tema, es que cada uno de los autores ha escrito de un tema diferente. Manuel Benito ha escrito sobre las mujeres que recibieron a las refugiadas. Raúl Quirós ha escrito sobre las entrevistas y ha ficcionado una madre rusa y una madre ucraniana. Y Victoria ha hecho una cosa un poco más documental de lo que ella vivió y lo que creía que tenía que contar. Entonces, unificar todo esto ha sido muy complicado.
porque además es que luego también estaba la traducción por parte de Victoria, porque Victoria hablábamos en inglés, pero ella escribía en ucraniano. Entonces, entender qué es todo lo que quería transmitir, pues he cogido la mano de algunas personas para que me echaran, bueno, pues sobre todo con el tema de la traducción, porque sabes lo sensible que es que cojas un término y hay veces que cambia completamente el significado de la escena. Entonces ha sido muy difícil, perdón. Mucho, mucho reto ahí, mucho Sí, sí, reto. sí. Pero al final consigue ir transmitiendo, bueno, has ido dando algunas pinceladas, ¿no? Como por ejemplo la propaganda que se hizo con la acogida a raíz de Ucrania, o sea, la propaganda mediática que se llegó a hacer, como por otro lado también veíamos como esa solidaridad y generosidad exagerada en algunos momentos por nuestra parte, porque los veíamos muy cercanos, que no significa que no fuera necesaria, pero también toca temas que, como bien decías, son delicados, pero bueno, hay que ponerlos sobre la mesa y que también necesitas un poco de tiempo desde que suceden para mirar hacia atrás y decir, hombre, no nos portamos igual con todos. Claro, porque es que además llega un momento en que incluso España aporta dinero para comprar armas. Y entonces dices, pero espera, recibes ese y luego les vendes al país contrario armas para destruirles, pero gastas dinero en recibirles y quedamos todos como muy bien. O sea, no entiendo aquí dónde está esta doble moral. Además, más en estos tiempos donde es verdad que hay muchísima información, que hay que cotejarla muy bien, pero en cuanto empiezas a cotejarla y empiezas a investigar sobre un lado y sobre otro, dices, hostia, España no se está portando del todo bien y España está haciendo un lavado de cara en una de las guerras, pero en otra de las guerras no está haciendo nada y en otra de las guerras es incluso partícipe a nivel de venta de armas, porque aunque tú no estés metido directamente en todo esto, estás vendiendo armas. Y luego está esta otra doble cara. Yo conocí gente que decía que se iba a ir a Ucrania, porque fue en febrero, el 24 de febrero creo que estalló el conflicto y en abril estábamos en Semana Santa y me acuerdo que había gente que decía, voy a coger una furgoneta y me voy a ir hasta Ucrania a recoger gente. Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Pero lo vas a llevar? Porque por suerte yo conozco un poco cómo funcionan las ONGs. Y le digo, o sea, esto tendrías que ponerte en contacto con alguien para que esto fuera institucional. O sea, tú no puedes coger y meter a Peña en tu casa, porque luego pasó lo que pasó, que se trae la gente y de repente están aquí en España y ¿qué haces con ellos? ¿Te los llevas a tu casa? Y entonces cuando están en tu casa dices, bueno, me estoy empezando a cansar. Porque claro, hubo una ola de solidaridad desbocada y claro, cuando la gente descubrió que esto no era solo para un par de días y se les pasó toda esta efusividad, pues entonces empezaron a haber conflictos, sí, sí, sí. Y luego las ideas que tenían algunos de coger y decir, no, toma, te doy una bolsa de ropa, ¿sabes? O las empresas que decían, no, queremos contratar a Ucrania, pero perdona, no, es que queremos por bien. Y yo decía, pero sí, es como los propios ucranianos no sabían hablar español, contrataban intérpretes. Y entonces, como también hubo, porque esto al final es todo economía, y entonces había subvenciones para contratar a los propios ucranianos. Y entonces estos las aprovechaban, incluso las empresas sacaban rédito de otra manera, que tiene que ver, que no era una intención realmente de integrar, sino de aprovechar el conflicto. Entonces, claro, todas las situaciones que nos han contado bueno, bueno, a veces que parece esto una obra de Valle Inclán. O sea, una historia de Valle Inclán lo que nos decía. O sea, todo al extremo y sin ninguna sensibilidad, porque es que luego también tienes que pensar que hay gente realmente lo ha pasado fatal. O sea, gente Y son que personas, empezó, ¿eh? que son personas, que detrás de ese Claro, nombre claro. es una persona. Claro, claro. O sea, que es que detrás de todos esos datos hay personas y personas que lo han pasado, pero fatal, de perder hijos, de perder mujeres, de perder la casa y de incluso vagar y vagar hacia la nada. Entonces, creo sinceramente que hay gente que se ha roto por dentro. Y además recuperar a una persona que se ha roto ante eventos tan dramáticos es muy difícil. Es muy difícil porque cómo le haces entender a alguien que por nada han matado a tu hijo y le estaban comiendo la cara unas ratas? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le haces entender a un padre que tiene que enterrar a su propio hijo, como contaba Mario Vega de Una Hora Producciones, que hablé mucho con él, que era la otra persona del ciclo
de derechos humanos. Y claro, me contaba la historia, veía incluso el documental que hicieron y a mí se me rompía el corazón, se me rompía el corazón. Con nosotros me pasó igual. Yo me acuerdo de una de las personas que entrevistamos que decía que lo que había vivido, que, o sea, se acababan de jubilar. O sea, imagínate, de 65, 66 años, una pareja de personas, claro, que están recién jubilados y van a empezar, digamos, a vivir esa segunda etapa de juventud, juventud por libertad, y de repente cogen y les meten un pepino, les destrozan todo y decía, la sensación que tenemos es como si hubiéramos vivido una película. Dice, porque nosotros salimos y nos disparaban y yo decía, pero ¿cómo? Dice, sí, sí, porque en cuanto veían algo que no reconocían, primero disparaban y luego preguntaban. Y decía, la sensación que tengo es de haber estado pasando por una película. Y luego está la mirada de ellos, que es que están completamente rotos, porque los planes que habían hecho, los lugares que habían encontrado, decían, pues ahora qué hacemos. Y claro, no se van a poner a aprender español porque dices, es que no me apetece, es que yo quiero estar en mi tierra. Y lo entiendo perfectamente. Claro, y ¿Sabes? casi ese sentimiento de culpa por abandonar tu propio país. Además, que luego está esa otra presión y esa política, que es una política ucraniana muy patriótica, que dice, hay que luchar por esto. Y a mí lo que me sorprende es que después de tantos años sigue pasando lo mismo. Al final, quien muere son los de abajo, somos los de abajo. Somos los que no tenemos nada que ganar y nada que perder y los que nos van a dar una medalla como si yo me pudiera alimentar de una medalla, ¿sabes? Mientras he perdido todo, incluso la dignidad, en el sentido en que cuando tú matas a una persona, yo no he matado a nadie, pero como director intento ponerme en la situación de alguien que quita la vida a otra persona y yo digo, hostia, yo no sabría cómo reaccionar ante eso. Y de alguna manera pierdes esa dignidad porque dices, joder, yo no quería matar a nadie, me han llevado a un extremo donde tengo que matar a alguien y qué hago cuando vuelva a un sitio seguro pensando en esa persona que he tenido que matar porque alguien me ha empujado. Entonces bueno, es una destrucción masiva de todos los estándares que tiene que ver con la sociedad del bienestar, que creo que también tiene que ver con el capitalismo, que es lo que hace, que es siempre estar con esta sensación de agotamiento, de ahogo, de tal, pues la guerra, digamos, es una de las expresiones máximas del capitalismo. Y de hecho eso se refleja en la función, ¿no? En ese ritmo que nos lleva a la prisa, el caos, el ritmo de la función. Total, total, sí. Además es que no he encontrado una forma más. Me costaba mucho entender la ficción en esta obra. Y hay ficción, porque muchas de las escenas están ficcionadas y otras, bueno, la de Victoria sobre todo es mucho más documental. Pero es que es muy difícil ficcionar algo cuando la realidad es tan cruda y es tan dura. Entonces creo que es una buena manera de hacer entender, sobre todo el trabajo con las actrices, pero Manuel Solís y Noelia Jiménez, que han sido ella de luces y él de sonido, han hecho un trabajo de verdad excepcional, digamos, para hacer una cosa casi integrativa de lo que sucede allí. Entonces, mi objetivo era ese, que viera que lo que está pasando allí. De hecho, el otro día, ayer, que fue como el preestreno, el estreno, ya no lo sé, vinieron dos refugiadas de allí. Y cuando salieron estuve hablando con ellas y decía, es que ha sido como estar allí otra vez. La sensación que teníamos, el agobio que teníamos, era como lo que pasó allí. Y decía, menos mal que ya esto, digamos, las peleas son mucho más en el frente, no hay tanto dentro de los países, pero, pero bueno, esa era la intención, ¿no? Intentar hacer recordar y entender que esto todavía sigue sucediendo y que no nos llega tanta información. Claro, ¿no? Y genera ese clima de desesperación que ellos vivían que realmente lo inunda a todos, como todo lo invade. Eso es, eso es. Era la intención. ¿Sabes? Y también mostrar todo esto, mostrar toda la doble moral y mostrar que es que no, lo decía en esas palabras, que es que no hay poesía, no hay nada de poesía, no hay nada bello en todo esto. ¿Sabes? La verdad es que no sé por qué me meto, porque en todos estos berenjenales me meto con todas las obras. O sea, desde las personas intersex hasta las mujeres en situación de calle,
pasando por la memoria histórica. Es que me pongo a mirar y digo, tío, o sea, qué fuerte que sigamos a estos niveles, que siga habiendo gente que da palizas. Hoy he visto una cosa de Abascal, por ejemplo, que ha dicho, voy a parar ahora la función, el meeting, y vamos a ir a echarles. Y yo decía, pero este canalla, ¿quién es? Para coger y levantarse, e irse y encararse a manifestantes. O sea, es que está aquí y seguimos estando en unos estándares de insensibilidad que me alucinan, porque digo, tío, o sea, no sé cómo cambiar todo esto, porque claro, no hay una mejora real. Lo que hay es una rotura todo el rato de un sentimiento de estabilidad y de tranquilidad y de integración que me explota la cabeza con todo esto. Sí, es como muy difícil de entender cómo el ser humano cae una y otra vez en lo mismo. Claro, Es verdad que lo ves en una obra de teatro, te conciencias, pero parece como que nunca fuera suficiente, como que la concienciación nunca llega a ese claro, punto. claro, total, es así, me gustaría que no fuera así. Pero bueno, supongo que lo que hacemos nosotros es aportar un granito de arena y una visión. No es que tenga humor la obra, tiene un poco, sobre todo porque si fuera 1 hora y 25 y media de solo sufrimiento, No, no podría. bueno, pues sí, me cuesta a mí que hay veces claro, como soy el que más la ha visto, pues digo, hostia, o sea, no sé si me estoy pasando de, de, de drama, ¿sabes? Pero es que me resulta muy difícil encontrar otro sitio. Claro, supongo que la gran pregunta que llega cuando uno monta una función así es que qué margen tienes para la creatividad, ¿no? ¿Qué margen tienes para, bueno, para, entre comillas, tocar la realidad y a la vez ser fiel y contar? Hay búsqueda de imágenes poéticas que sí las hay, ¿sabes? O sea, hay ciertos elementos que digamos son universales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con la tierra y me gusta mucho trabajar con el hierro, porque creo que esos dos son elementos que pueden transmitir imágenes, sí, universales. Hoy en este caso, por ejemplo, hemos encontrado las Las manzanas. Las manzanas. manzanas claro, con toda su simbología. Entonces, en mi caso, lo que he intentado es hilar desde lo más literal, que tiene que ver con la comida, hasta lo más simbólico, que tiene que ver con los seres humanos que son aplastados y destrozados, pues como lo sensible que es una manzana. Entonces, hay algunos juegos que de repente están ahí y se ve y es, bueno, a mí me resulta duro esa escena porque además recuerdo que está en silencio. Entonces hay una de las actrices que explota manzanas y entonces esas manzanas, o sea, es que es también literal, pero por otro lado tiene esta cosa que, bueno, que me parece mucho más poética. Por supuesto es más difícil encontrarlas, ¿vale? Entonces, bueno, también hemos metido canciones típicas y poemas típicos ucranianos y creo que desde ahí también se intenta encontrar un ambiente un poco más onírico para tratar de transitar de un lugar a otro. Eh, pero sí resulta difícil. Después de todo ve uno horizonte en el camino, ves, sí. No, no, no tengo esperanza. No tengo esperanza. No tengo esperanza porque no confío. No confío en que el ser humano tenga capacidad de autocrítica para asimilar cosas mucho más pequeñas. No hace falta irte a Gaza y coger un fusil. Creo que todo parte de actos mucho más pequeños. Te pongo un ejemplo. Esta mañana, caminando por la calle, me he encontrado a una mujer en situación de calle y, y me ha dicho que tenía que ir a un sitio. Y entonces estaba desesperada ella, porque había preguntado a 6 personas para ir a Cruz Roja, ¿vale? Porque se la veía con problemas de consumo y tal y cual. Y entonces creo que la autocrítica pasa por decir, joder, tienes aquí a un ser humano con un calor que hacía esta mañana, intentando encontrar un sitio donde poder descansar, y digo, y la informan mal, la envían por un lado, la envían por otro,
y la he acompañado. La he acompañado y no me convierte en mejor persona. Creo que es una cuestión de autocrítica, de ver que en estas situaciones tendríamos que empezar a valorar lo que es prioritario, y creo que siempre es prioritario la vida, no el egoísmo. Y sin ánimo de ser pesado, pero es que esto tiene que ver con el capitalismo, totalmente. Entonces, hasta que no haya esta autocrítica de decir mi bienestar no puede estar por encima del bienestar de mis congéneres, de otros seres humanos, no hay. Y a los hechos me remito, no. Por supuesto que hay retazos de gente que es buena, claro que sí, pero yo cada vez veo menos y veo mucho más egoísmo y más narcisismo centrado en mi bienestar y mi propio espacio, y nos olvidamos de los espacios en comunes. Poca esperanza tengo. Bueno, es que es complicado cuando uno además justo viene de estar tan metido, ¿no? Ahí está el largo camino en el Teatro Fernán Gómez, Miguel Ángel Quirós, director de esta función. Gracias por habernos acercado hasta ella. Gracias a vosotros y a ti.